presencia de Dios. Quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Gloria al Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Cuando usted lo tenga va a decir un fuerte amén. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 26. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre en la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Está conmigo? Versículo 39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús contigo. Amén. Quiero que cierre sus ojos. Señor, te pido en esta noche que la revelación de tu palabra esté en este lugar. Que hoy podamos entender lo que tú tienes para nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que de una manera sobrenatural, mientras yo pueda estar predicando este mensaje, la vida de mis hermanos sea cambiada y sea transformada en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le voy a hablar hoy acerca del poder de la presencia de Dios. Y me impacta la manera como el poder de la presencia de Dios llega a la vida del hombre. Y cómo el poder de la presencia de Dios puede cambiar la vida de un hombre. ¿Cuántos dicen amén? Y vengo a predicar este mensaje porque creo que el poder de la presencia de Dios va a cambiar tu vida. Y no solo va a cambiar tu vida, sino que va a cambiar a todos los que te rodean. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Quiero que esté concentrado en el pasaje que acabamos de leer. Y quiero que preste mucha atención a lo que Dios le va a hablar en esta noche. Quiero desarrollar algunos puntos para que usted se dé cuenta que el poder de la presencia de Dios está en usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Es un pasaje donde nos muestra claramente el poder de la presencia de Dios. Y la Biblia dice que Jesús arribó a la tierra de los Gadarenos. Esa tierra de los Gadarenos, la ciudad, se llamaba Gadara. Diga conmigo, es Gadara. Gadara hacía parte de la Decápolis de Siria. Así que no era perteneciente al pueblo de Israel, sino era perteneciente al pueblo de Siria. Así que no era judío, no era israelita, y como por lo tanto ellos no podían ser salvos. Los judíos tenían una creencia que decían, y quiero que me presta atención acá, que solo los judíos podían tener salvación. De ningún otro lugar podían recibir la salvación, solo en Israel. Ahora cuando yo veo que Jesús entra a esta ciudad llamada Gadara, me doy cuenta que lo que estaba pasando es que Jesús quería enseñarnos que tú y yo somos hijos de Dios, no por el lugar donde nacimos. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 11, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y en el versículo 12 dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, yo tengo el poder de llamarme hijo de Dios, no por el lugar donde nací. Usted es salvo, usted es hijo de Dios, no por el lugar donde nació, sino porque un día tomó la decisión y la determinación de recibir y de creer en su nombre. Y desde el momento que usted recibió y desde el momento que usted creyó, usted tiene el poder de llamarse hijo de Dios. Alguien que diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Dígame más fuerte, diga, yo soy hijo de Dios. Pero permítame revelarle algo en esta noche, y esto se va a poner bueno. Como tú eres hijo de Dios, también eres heredero de la herencia del Padre. No me escuchó, lo voy a volver a repetir. Como usted es hijo de Dios, usted tiene una herencia.
Ahora, diga conmigo, Dios es legal. Así que, no lo voy a decir, pero Dios es legal. Y todo lo que Dios hace es legal. ¿Cuántos dicen amén? Y legalmente, para que un hijo reciba la herencia de su padre, el padre tiene que morir. ¿Está conmigo? Y luego que el padre muere, entonces debe haber un abogado presente para que le entregue la herencia. Entonces Jesús viene en representación del Padre a la tierra. Por eso dijo, todo lo que hago no lo hago porque quiero hacerlo, sino que lo hago porque veo al Padre hacerlo. Así que Jesús se convirtió en la tierra en la representación del Padre. Diga conmigo, el Padre murió. Ahora Jesús en representación del Padre va a la cruz y muere. Cuando Jesús muere en representación del Padre y yo soy su hijo, legalmente me hizo heredero de la herencia de mi Padre. Pero como necesito un abogado, entonces murió en representación del Padre y al tercer día resucitó como abogado para entregarme la herencia que me pertenece. Por eso David dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni que su descendencia bendiga el pan. ¿Por qué? Porque tú eres un heredero de la herencia que te dejó tu Padre. Por eso vine a decirte en esta noche que tus hijos no van a padecer de hambre, a ellos no les va a faltar nada, porque tú tienes la herencia del reino del oro y de la plata. Tú eres hijo del rey de reyes y señor de señores. Tú eres hijo del que todo lo puede. Alguien está pendiente de esta hora. Vine a decirte que nada le hará falta. Vine a decirte que tú no vas a mentir. Vine a decirte que Dios es tu Padre. Y como eres tu Padre, entonces tú tienes derecho a reclamar la herencia. Yo me he cansado de escuchar a cristianos orando y refiriéndose a Dios como ese Dios que está allá y que yo no lo puedo alcanzar. Y entonces escuchar a los cristianos que cuando llegan ante la presencia de Dios orar, llegan como un esclavo hablando a su Señor. Y amén, yo soy siervo de Dios, pero soy hijo de Dios. David dijo, yo entraré a la presencia de Dios y le diré, Abba, Padre. Porque Él no es solo mi Dios, Él no es solo mi Señor, Él es mi Padre. Y como Él es mi Padre y yo soy su hijo, puedo entrar confiadamente a su presencia cuando yo quiera. ¿Sabe algo? El problema es que cuando hablamos a Dios y cuando nos referimos a Él, nos referimos a Él como un esclavo hablando de su Señor. Y llegamos, y yo escucho cristianos que dicen, usted, Señor mi Dios, aquí estoy, yo soy un miserable, tú eres Dios sobre mí. No. Yo cuando llego a la presencia de Dios, le digo, hello, Dad. ¿Cómo está, papi? ¿Por qué? Porque Él es mi Padre y yo soy su hijo. Tú no eres más que esclavo, tú no eres simplemente un esclavo, un siervo, tú eres un hijo de Dios. Y como eres hijo de Dios, tienes derecho a reclamar la herencia de tu Padre. Por eso yo cada vez que la familia está en aprieto, cuando no tengas, tú te tienes que parar y tú tienes que decir, Señor, yo soy tu hijo. Y como soy tu hijo, nada me faltará. La Biblia dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero Él ha venido para que yo tenga vida, pero no para que tenga una vida de tristeza, no para que tenga una vida de pobreza. Él dijo que yo tendría vida y vida en abundancia. Vida de salvarte en esta noche que tú tienes, vida allá de que están leyendo conmigo en esta hora. Vida de decirte que tú eres hijo de Dios y que nada te faltará. Y tú digas, Señor, tú eres mi Padre y yo soy tu hijo, pero tú eres hijo por el lugar donde naciste. Tú eres hijo porque Dios te adoptó. La Biblia dice que somos hijos adoptados para ser sus hijos. Tú no eres simplemente un esclavo, tú eres hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús llega a esta ciudad llamada Gadara sin pertenecer al pueblo de Israel, simplemente llega ahí porque quiere cambiar el destino de aquella ciudad. Y la Biblia dice que al frente o del lado contrario había otra ciudad.
y esta ciudad se llamaba Galilea. Y quiero un momento hacer una comparación entre estas dos ciudades. Porque cuando yo leí estas dos ciudades, Dios me reveló instantáneamente lo que era una simbología de lo que Él iba a hacer contigo. Quiero comparar estas dos ciudades en esta hora. Número 1, de este lado aparece Gadara, y número 2, de este lado aparece Galilea. Gadara era una ciudad primero gentil, no pertenecía al pueblo de Israel, por lo tanto, según la ley, no tenía salvación. Número 2, era una ciudad pecaminosa, era una ciudad donde abundaba el pecado. Pero al frente, del lado contrario, estaba una ciudad llamada Galilea. Y Galilea era un paraíso. Primero, Galilea sí pertenecía al pueblo de Israel, por lo tanto, según la ley, sí tenía salvación. Número 2, era una ciudad de abundancia, era una ciudad donde estaba la presencia de Dios. Pero quiero que me escuche acá, porque Dios Jesús llega a esta ciudad donde están totalmente contrarias, porque Él está simbolizando lo que quiere hacer con tu vida. Y algunos mirando todavía no entiendo lo que este hombre me está hablando. Déjame decirte algo, lo que te estoy diciendo en esta hora es que lo que Dios va a hacer contigo es que va a pasar de estar en Gadara y Él te va a pasar al lado contrario y te va a llegar a Galilea. Porque la Biblia dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia de Dios. Yo no sé si donde tú estabas metido la gente decía, eso es Gadara, ahí abunda el pecado, allá hay miseria, allí hay escasez, allí hay pobreza, pero vine a decirte que Dios viene para sacarte de tu Gadara y te va a llevar a tu Galilea en el nombre de Jesús. Prepárate, porque Dios te va a sacar de tu Egipto y te va a llevar a la tierra. Alguien que está conmigo en esta hora, vine a decirte que Dios hoy te compró un boleto, unos tiquetes directos a tu promesa. Aleluya. Diga conmigo, Dios hará lo contrario. Lo contrario de Gadara era Galilea. Así que lo que Dios estaba simbolizando es que quiere hacer lo contrario en nuestra vida. Mucha gente habrá podido declarar palabras de muerte sobre ti, pero Dios hará lo contrario. Mucha gente habrá dicho te vas a morir de hambre, pero Dios hará lo contrario. Mucha gente habrá dicho no lo vas a lograr, pero Dios hará lo contrario. Aún tú mismo has pensado, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a lograr, yo no puedo. Pero Dios te dice hoy, yo haré lo contrario. Así que Jesús llega a esta ciudad, llena de pecado, una ciudad gentil, pero llega para cambiar la historia de esta ciudad. Y la Biblia dice que cuando Él llega, versículo 27, porque no importa lo que pasa, y quiero que cuando usted escuche la historia, también se sorprenda conmigo. Dice que Él llegó a tierra y no registra más nada, es decir, no registra que Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, no registra que Jesús dijo, yo soy el Mesías. Él simplemente se bajó de la barca y colocó los pies en la tierra. Y cuando Él llegó a tierra, inmediatamente viene un joven y se encuentra con Él. Los estudiosos y los teólogos afirman que este chico, este joven, estaba a la distancia de 1 kilómetro donde estaba Jesús. Y yo dije, Jesús se baja en un sitio y viene alguien y camina 1 kilómetro, no era argentino, viene y camina 1 kilómetro y llega exactamente donde estaba Jesús y habla justamente donde estaba Jesús, de 1 kilómetro de distancia, sin conocerlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando un hombre tiene el poder de la presencia de Dios en su vida, a donde quiera que llegue el poder de la presencia de Dios, va a empezar a cambiar. Vine a decirte que si Dios te colocó en ese barrio, es porque va a colocar en ti su poder, el poder de su presencia. Y cuando tú vuelvas a entrar por tu barrio, tus pies van a empezar a cambiar la historia de ese barrio y la gente va a empezar a tener que sentir el cambio que va a pasar en la atmósfera. Tu ambiente va a cambiar. Jesús simplemente llegó a tierra. Quiero analizar 2 puntos. Número 1, cuando Jesús llegó a la tierra, es decir, cuando nació. Y número 2, ¿qué pasó cuando Jesús llegó a Gadara? ¿Qué pasó cuando Jesús nació? ¿Está conmigo en esta hora? Le voy a decir qué pasó. La Biblia dice que cuando Jesús nació, todos escucharon la promesa que nació el Mesías, nació el Hijo de Dios.
Y la Biblia dice que el rey Herodes se turbó. Diga conmigo, se turbó. Entonces, ¿qué pasó cuando Jesús nació? Diga conmigo, turbación. Diga conmigo, turbación. ¿Qué fue lo primero que el nacimiento de Jesús causó? Diga conmigo, turbación. Así que cuando Jesús nace, lo primero que ocurre es que hubo turbación. La palabra turbación viene de una palabra en griego que fue la original y dice alboroto. Diga conmigo, alboroto. Así que ¿qué fue lo que Jesús causó? Ya no causó turbación, sino que causó alboroto. El reino de las tinieblas tembló. El reino, yo me imagino que todos los demonios corrían de un lado a otro. Algunos decían, ya estamos muertos, nos venció. Otros iban gritando, nació el Hijo de Dios, nació el Mesías. Pero hubo alboroto en el reino de las tinieblas. Vine a decirte esta noche que tú y yo nacimos para causar alboroto. Donde llegue el Hijo de Dios, el reino de las tinieblas tiene que temblar. Los demonios tienen que correr de un lado a otro. La gente tiene que brincar, la gente tiene que danzar. Donde hay un aunque tu barrio sea conocido por ser un barrio de drogas, de drogadictos, de prostitutas, de homosexuales, Dios te llevó ahí para cambiar la historia de ese barrio. Y que cuando la gente llegue a ese lugar, diga, este barrio fue cambiado porque un día llegó un cristiano. Aleluya. Ojalá, yo quiero que cuando alguien salga de aquí, diga, yo fui cambiada porque vino, como dicen ustedes, un pibe. Vino un pibe de 15 años y me gritaba y yo me sentí retado. Tú tienes que causar alboroto. La gente tiene que notar que llegaste tú. Y cuando se reúnan los vecinos van a decir, ¿qué pasa que yo soy cristiana a la cuadra? Jesús cuando nació causó alboroto. ¿Tú sabes por qué? Porque Él era el cumplimiento de una promesa. Y como ya Dios había anunciado eso, la gente había pasado, mire, el nacimiento de Jesús, o la promesa del nacimiento de Jesús fue desde Génesis. Cuando Dios le habló a Eva y le dijo, tu simiente la dirá en la cabeza. ¿Ustedes de quién creen que estaba hablando? Sí, mi querido hermano, estaban hablando de Jesús. Dios estaba hablando ya de su Hijo. Y pasaron miles y miles de años. Y ya parecía que la palabra que Dios había dado no se iba a cumplir. Parecía que la promesa ya Dios la había olvidado. Y cuando todos oyen que la promesa que Dios le dio a Eva nació, cuando todos oyeron que el cumplimiento de la palabra ya estaba, se alborotaron, empezaron unos a correr de un lado a otro. Yo declaro en el nombre de Jesús que la gente se va a alborotar, se va a sorprender, va a correr de un lado a otro, no van a poder creer cuando ellos vean el cumplimiento de la palabra de Dios sobre tu vida, porque todo lo que Dios dijo que haría en tu vida, Él lo hará realidad. Y cuando ellos vean, se van a sorprender y se van a alborotar y van a decir qué está pasando. Aleluya. Diga conmigo esta noche. Diga conmigo, yo nací para causar alboroto. Los colombianos no tenemos problema porque desde que nacimos somos así. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Una vez yo dije esto y un pastor casi me saca patada. Cuando llegué a su oficina me dijo, ¿qué es tu problema con Argentina? Ya sabemos, me dijo, que tu Colombia es linda, hermosa, déjala allá. Por algo Dios te trajo aquí. Yo dije, sí, porque ustedes necesitan de nosotros. ¡Auch! Está conmigo en esta hora. Diga conmigo, yo nací para causar alboroto.
Donde hay un cristiano, la gente tiene que notar que hay un cristiano. Yo no sé si usted ha pasado, pero cuando usted va logrando en su carro y escucha una bulla, dice, ahí debe haber una iglesia. Y Jesús simplemente había nacido. Y aquí en Gadara Jesús no había dicho ni una sola palabra. Él simplemente llegó a tierra. Pero cuando los pies de Jesús tocaron el suelo de Gadara, algo pasó. La atmósfera cambió. Y este hombre que estaba a 1 kilómetro, y la Biblia también dice que vivía en los sepulcros, él estando en el cementerio, sintió que el ambiente cambió, sintió que la atmósfera cambió. Y él fue persiguiendo el olor de la gloria. Él fue persiguiendo la fuente de ese poder y llegó directamente donde estaba Jesús. Tú no te has equivocado de lugar, has llegado al lugar donde está la fuente del poder de la presencia de Dios. Has llegado al lugar correcto y cuando salgas por allí tú vas a decir, hoy Dios hizo algo en mi vida. Vine a decirte que llegaste a la fuente del poder de la presencia de Dios. Llegó justo y Jesús no estaba gritando diciendo, yo soy el Hijo de Dios, pero sintió la presencia. Quiero decirte hoy, el poder de la presencia de Dios está en tu vida. Debemos empezar a aprender a caminar como Jesús camina. La diferencia de que cuando Jesús colocó los pies en la tierra es que nosotros caminamos. Yo le pregunto a usted, ¿por qué camina? Porque me enseñaron a caminar. Pues porque si quiero comer el churrasco tengo que ir a caminar. Porque para comprar la Coca-Cola tengo que ir a caminar. La gente camina por caminar. Pero la Biblia dice que el justo ya se camina diferente. El justo no anda por vista, es decir, yo no camino por caminar. ¿Está conmigo? La Biblia dice, el justo no anda por vista, sino por fe. Usted y yo debemos aprender a caminar como camina Jesús. Jesús no caminaba por caminar. Él no iba a un lugar por ir simplemente a conocer. Cuando Jesús llegaba a ese lugar, Él caminaba por paso de fe. Y cada paso que Jesús daba iba estableciendo el reino de Dios en aquel lugar. Dios te levantó para que mientras vayas caminando por tu barrio, el reino de Dios se va a ir estableciendo en el nombre de Jesús. Cuando tú camines por tu cuadra, el reino de Dios se va a ir estableciendo en el nombre de Jesús. Empieza a declarar. La Biblia dice, todo lo que pisare la planta de mis pies será mío. Empieza a caminar. Empieza a declarar con tus pies. Y que puedas pisar la vida. Esto te pertenece al rey de reyes. Y señores, es para que Dios vaya caminando por su casa. Esto es el cuerpo de sus hijos. Vaya caminando por su barrio. Y diga, mi barrio es Cristo. Aleluya. Tiene que empezar a caminar por fe. Desde el momento que usted empieza a caminar por fe, cada paso que usted va a ir estableciendo el reino de Dios en ese lugar. Quiero que me escuche. Jesús llegó a la tierra y el poder de la presencia de Dios cambió la atmósfera de ese lugar. Ahora quiero decirte, el poder de la presencia de Dios está en ti y está en mí. ¿Está conmigo? ¿Dónde está el poder? Quiero decir en algunas partes, nada más. ¿Dónde está el poder? Está en todo tu cuerpo, amén. Pero te voy a decir unas partes, según la Biblia, dónde está el poder de la presencia de Dios. Número uno, el poder de la presencia de Dios está en tu sombra. Está en tu sombra. Por eso el diablo tiene que tener cuidado por donde tú caminas. ¿Está conmigo? Por la Biblia dice que cuando Pedro caminaba, ¿sabes tú qué pasaba? Que la sombra de Pedro, cuando Pedro pasaba al lado de los enfermos y ahí habían paralíticos, habían de todo, y cuando él pasaba, Pedro pasaba y simplemente con el pasar de Pedro y la misma sombra empezaba a producir sanidad. ¿Sabe por qué? Porque como en Pedro estaba el poder de la presencia de Dios,
de Dios. No era su sombra, era el poder. Tú también tienes ese poder. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Número 2, el poder de la presencia de Dios está en tu ropa. Mira que está a tu lado, cuidado con si te colocan mi ropa. Mi hermanito pequeño se colocaba mi saga. Caída bajo la gloria de Dios. Yo no sé por qué se ríe. ¿Alguien está conmigo hoy? El poder de la presencia de Dios está en tu ropa. Es más, la Biblia dice que cuando venían a orar por los apóstoles, y quiero que por favor no me vayan a pedir que haga eso, dice que le decían, mira, Pablo, tenemos un enfermo en tal lugar, y dice que ellos cogían los vestidos y se los rompían. Así que le pido que no me vayan a pedir que haga eso. Y se lo rompían y le enviaban el pedazo del vestido de Pablo, y cuando llegaba y le ponían el pedacito de ropa de Pablo, la enfermedad se iba. ¿Sabe por qué? Porque el poder de la presencia de Dios no tiene límite, porque en todo lo que tú usas está el poder de la presencia de Dios. En todo lo que tú toques es santo. Desde que llegas a tu casa, toca el televisor, toca el computador, toca la cama, toca las paredes, y digo, yo la toco en mi santidad. Eso es santo. En uno de los casos que más me llama la atención es el caso de Elías y Eliseo. Y esta es la parte donde yo no comprendo, y es lo que me dicen tantos cristianos. Es más, eso pasó en esta iglesia. Nunca falta, siempre así. Incluso en esta iglesia pasó, se me acerca alguien y me dice, ¿me puedes orar para que la unción que tú tengas se me pase a mí? Yo le dije, ¿tú sabes qué me costó la unción? ¿Y tú quieres que yo ore que se me pase a ti? No. Nadie quiere luchar la unción. Esperamos que otro luche el poder, y cuando él venga le decimos, ¿me puedes pasar la unción que tiene? Qué descarado de Dios. Eliseo se acercó a Elías y Elías le dijo, mira, yo sé que tú has estado conmigo todo este tiempo, dime qué quieres. Yo no sé si aquí en Argentina pasa lo mismo, pero mi madre me saca, me descubre enseguida. Cuando yo veo diciéndole, mami, te quiero, soy la mejor mamá del mundo, me pregunta, ¿qué quieres? Ella sabe. Así que Elías sabía que Eliseo no estaba atrás por cualquier cosa, sino porque quería algo. Y entonces le dijo, bueno, Eliseo, dime qué quieres. Y Eliseo le dijo, yo quiero la doble porción de tu unción. Yo me imagino que ella sintió lo mismo que siento yo. Yo miraría a Dios. Le dice, bueno, de una cosa has pedido, pero si tú quieres la doble porción de mi unción, tienes que estar detrás de mí, y tú tienes que ver en el momento que Dios me lleva. Si tú no ves en el momento que Dios me lleva, entonces no vas a recibir la doble porción. Tú tienes que ver cuando Dios me lleva al cielo, y entonces tú vas a recibir la unción. Así que imagínense que el pobre Eliseo no dormía. Porque yo me imagino que cuando ella estaba durmiendo, Eliseo estaba diciendo, ¿qué tal si se lo lleva durmiendo? Después de largo tiempo, y aquí me permite revelar, le voy a hacer un paréntesis aquí, porque el problema de nosotros es que nos dormimos y queremos ver la gloria de Dios. La Biblia dice que la gloria de Dios son para los despiertos. Por eso Dios dice, levántate tú que duermes. Amén. Amén. Mira que está todo despierto. Y Dios toma días, y aquí voy a hacer un paréntesis. El problema de nosotros, si lo he visto en tantas caricaturas cristianas, y cada vez que lo veo digo, Señor, no en la Biblia. ¿En qué se fue Elías? ¿En un carro de fuego?
tantas caricaturas que muestran a Elías montado en un carro de fuego y yendo al cielo. No, querido hermano, él no se fue en un carro de fuego. ¿En qué se fue Elías? En un torbellino. Oh, está conmigo hoy. Yo sabía que lo tenía que colchar en una, por lo menos. No se fueron carro. El problema de nosotros es que queremos que nos vayamos en el carro de fuego, porque a todos nos gusta la emoción, el estruendo, las grandes llamas, pero cuando pasó el carro de fuego, el carro de fuego simplemente era una distracción. Hay gente que viene a la iglesia y Dios los quiere llenar de la unción, pero pasó un carro de fuego y perdieron su iglesia. Ouch. Y ahora escuchen, cuando Elías sube en un torbellino, ¿qué le deja a Elías? Le dejó el manto. Yo me pregunté, ¿por qué Elías le dejó el manto? A ver, Eliseo no le pidió el manto, Eliseo le pidió la doble porción de su unción. Pero en el manto que había acompañado a Elías su vida entera, en el manto, querido hermano, estaba la unción. Habitaba el poder de la presencia de Dios. Porque cuando tú eres un hombre de unción y de gloria, donde tú quieras que vayas y la ropa que uses, esa ropa llevará también el poder de la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Y no quiero que me olviden. Diga conmigo, el poder de la presencia de Dios está en mi ropa. Diga nuevamente, está en mi ropa. Pero número 3, el poder de la presencia de Dios está en mis huesos. Diga que está a tu lado simpáticamente. No soy médico de mí, pero en tus huesos no soy calcio. Está el poder de la presencia de Dios. Eliseo recibe la doble porción de la unción de Elías, pero Eliseo no le transfiere la unción a nadie. Otros están conmigo en esta hora. Y Eliseo se llevó la unción a la tumba. Y aquí viene, y cuando usted ve esta historia, y si me la voy a contar a mí, va a pensar que es una película de Hollywood y que tiene más ciencia ficción que lo cualquiera que usted conoce. Eliseo se murió y enterraron los huesos en un lugar. Y pasó un tiempo y se murió otra persona del pueblo. Así que vinieron a enterrar a la persona del pueblo, pero cuando venían a enterrarlo en el entierro, se imagina como mirando por aquel familiar, aquel hombre que se había muerto, y de repente vienen a atacar el pueblo de Israel, los moabitas. Yo creo que todos pensaron en el muerto donde está. Así que la Biblia dice que tiraron al muerto y salieron corriendo. Pero algo pasó cuando tiraron al muerto. La Biblia dice que aquel muerto tocó los huesos de Eliseo. Oh, usted no me está entendiendo en esta hora. Y cuando tocó los huesos de Eliseo, había un poder de la presencia. ¿Sabes por qué? Porque los hombres de Dios se mueren. Pablo murió, Pedro murió, todos ellos murieron. Es más, llegará un momento donde tu líder va a morir. Pero quiere decirte algo, los hombres de Dios no son eternos, pero la gloria de Dios es eterna. Se murió Pedro, se murió Pablo, se murieron todos, y gloria a Dios, pero la gloria de Dios es eterna. Y sigue por generaciones. Y cuando el muerto cayó, resucitó. Y cuando el muerto resucita, yo creo que mira para atrás, que no podía. Así que hace el milagro, no le dura mucho. Ese día yo creo que el pueblo de Israel se levantó con el pie izquierdo. ¿Sabe por qué? Porque se imagina usted, el pueblo de Israel huyó de los moabitas. Pero imagínese usted cuando ha visto un muerto correr. Así que ellos venían corriendo, y cuando ya el ejército que los venía a atacar se fue, dijeron, bueno, aquí podemos descansar. Y de repente voltearon y venía el muerto corriendo. Así que corrieron otra vez porque corrieron. Porque la gloria de Dios asusta. Amén. Amén.
En el poder de la presencia de Dios están mis fuerzas. ¿Tú sabes por qué? Porque el poder de la presencia de Dios habita en ti. Yo no sé si en esta iglesia pasa lo mismo. Quiero que el pastor me mire con toda la sinceridad del caso. La pastora me mire con toda la sinceridad del caso. ¿Sabe por qué? Porque hay una iglesia donde el hermano llama a las 3 y 4 de la mañana y le dice: pastor, tengo un dolor de cabeza, ¿me puede dar? Aquí no pasa lo mismo, ¿verdad? La pastora mira a alguno y dice: no. ¿Sabe por qué? Porque dependemos de alguien que sí conoce el poder de la presencia de Dios en su vida. ¿Sabe algo? Es tiempo de que la iglesia se dé cuenta que Dios me dio también autoridad a mí. Cuando yo comprendí eso, me di cuenta que entonces yo también puedo orar por mi dolor de cabeza. Y mi dolor de cabeza se va a ir porque yo tengo el poder de la presencia de Dios en mi vida. En ti hay alguien que está conmigo en esta hora. En ti habita el poder de la presencia de Dios. Llega a tu casa, y decláralo y será a su nombre. En ti hay autoridad. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que no nos queremos arriesgar a descubrir cuán grande es el poder de Dios en mi vida. Dile al que está a tu lado: te tienes que bajar de la barca. ¿Está conmigo hoy? Quiero hablar de esto. Voy a terminar ya. No, que no voy a empezar. Me gusta hablar de la vida de Pedro. ¿Sabe quién es Pedro? ¿Cómo que no sabe quién es Pedro? En la Biblia, hermano. Pedro. Hay un pasaje donde todos los predicadores le dan palo al pobre hombre. Yo he visto cantidades de predicadores. Yo, pobre Pedro, si estuviera vivo, orara para que cayera todo el cielo. ¿Sabe por qué ya murió? Pero en este pasaje, donde Pedro, siempre como Pedro era el más bello espiritual de la iglesia, no sé si aquí pasa eso, pero siempre están los más santos de la iglesia, que ellos son los que primero se van en el rabo. Esa gente solamente tiene que dar un paso y estar en el cielo. Y Pedro era como el más espiritual de la iglesia, porque Pedro siempre quería responder a todo lo que Jesús decía. Incluso el hombre se inspiraba. Jesús preguntó: ¿quiénes han creído que soy yo? ¿Quién contestó? Pedro. Maestro, nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Y todos los 11 los quedaban mirando. ¿De dónde sacaba? Cuando Jesús le dijo: si quieren irse, váyanse también. ¿Quién cree que contestó? Pedro. Aquí el hombre hasta se inspiraba, frases como Aristóteles: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y un día Jesús aparece en medio de las aguas, caminando, y todos dijeron: es un fantasma. Y Jesús le dijo: tranquilo, soy yo. ¿Quién cree que respondió? Pedro. Y Pedro dijo: si eres tú, manda que yo vaya allá. Pedro no sabía que podía caminar sobre las aguas, pero Pedro se bajó de la barca, atreverse a caminar sobre las aguas. Hay gente aquí que necesita empezar a caminar sobre las aguas, porque no saben de lo que Dios le ha puesto en su vida y te tiene que bajar de la barca. Y lo que hizo Pedro es que Pedro se bajó de la barca. Y esta es la parte donde todos le dan al pobre Pedro. Pedro dudó. Está bien, fue un error, así es. Pedro dudó, Jesús lo levantó y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero no sé si han visto en alguna de esas series que al final de la serie dice: continuará. Eso le da una vuelta total a la historia. Y tú sabes que eso no termina ahí. Y en ese pasaje hay un continuará. Y esto es de lo que muy pocos predicadores hablan. Y quiero que me escuchen acá. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando Pedro se hundió y Jesús lo levantó, dice una frase, y esa frase le da vuelta a la historia. Y dice: y ellos regresaron a la barca. Yo le tengo una pregunta: ¿cómo cree que Pedro regresó a la barca?
hermana que está a tu lado. ¿Cómo cree? Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Jesús llevaba cargado a Pedro? No. ¿Usted cree que Jesús iba caminando sobre las aguas y Pedro iba nadando abajo? No. ¿Sabe cómo Pedro regresó a la barca? Caminando. Aleluya. Pero ahora le tengo la respuesta, el secreto de por qué Pedro, el Pedro de la segunda vez regresó caminando y el Pedro de la primera vez se hundió. Porque el Pedro de la primera vez iba diciendo, yo puedo, yo la haré, soy. Y hay gente que vive diciendo, yo soy más que vencedor. El problema es que nos olvidamos de lo que dice la Biblia antes, con Cristo somos más que vencedores. ¿Sabes algo? El Pedro de la segunda de Jesús lo llevaba agarrado. Cuando yo me dejo agarrar mi mano por Jesús, yo voy a caminar sobre las aguas. Pero cuando yo digo yo puedo, yo la haré, déjame decirte, tú te vas a hundir en los problemas, tú te vas a hundir en las dificultades, pero cuando Jesús toma tu mano y te lleva caminando, no importa cuán profundo sea tus problemas, tú vas a caminar sobre ellos y tú tendrás la victoria, porque hay alguien que te está sosteniendo de su mano derecha. Hay alguien que te dice, yo soy tuyo, yo no te dejo, yo estoy contigo, sigue luchando, conmigo todo lo puedo hacer. Aleluya. El poder de la presencia. Cuando Jesús ve a este joven, la Biblia dice que habitaba en los sepulcros. Que el que lo diga cuál es el original de esa palabra, recuerdos. Diga conmigo, recuerdos. Así que este joven vivía en los recuerdos. Algo que Satanás usa son los recuerdos, querido. Siempre te va a atormentar con tu pasado. Te va a decir, ¿qué vas a hacer ahora? Tú fuiste atrás, tú hiciste lo otro. Pero vine a decirte que conozco un Dios que restaura. La Biblia dice que Él restaura mi pasado. Él restaura lo que pasó. Cuando Jesús lo libertó, le dijo, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuando tú vuelvas a tu casa, vas a decir cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. En esta noche te quiero presentar a un Dios, a ese Dios que hace grandes cosas. Quiero que me levante la mano a las personas que no son cristianas y que hoy quieren aceptar a Jesús en su corazón. Levánteme la mano a las personas, quiero verlas, que no son cristianas. Hay una, 2, 3, 4, ¿qué más? 5, 6, 7. Algún cristiano que se quiera reconciliar con Dios, quiero que levante su mano también. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Escúcheme. Te vengo a presentar a un Dios que cuando tú salgas allá te va a decir, ten en cuenta cuán grandes cosas. Conozco un Dios que no juzga por tu pasado. El hombre toda la vida te juzga. Nunca, pero escúcheme, nunca va a escuchar a alguien que cuando usted triunfa, mira, te lo dije. Pero cuando usted fracasa, aparecen 3 y 4 con esa voz y ese tono y esa cara y ese dedo. Te lo dije. Porque el hombre siempre está declarando palabras de muerte. Pero conozco a alguien que no te juzga por tu pasado. Conozco a alguien que te dice, yo te recibo con los brazos abiertos. Y vengo para darte vida. Aleluya. Yo veo otra vez la mano de esas 20 personas levantadas. Las personas que ahorita me levantaron su mano, no quiero que la levanten en alto. Quiero verla otra vez, quiero conocerlas. Quiero que más, hagamos algo. Quiero que se coloquen de pie. Eran 20, ahora son 4. Quiero que se coloquen de pie. Quiero que pasen acá al frente. Ya se pararon, ya no pueden hacer nada. Quiero que pasen acá al frente. Porque te vino a presentar a un Dios que no te juzga por tu pasado.